Muy buenos días a todos. Después de dar las gracias a los miembros de la CEA, don Cristóbal González, don Manuel Ochando y don Juan Costela, y de forma muy especial a José Félix Ontañón por contar conmigo para este importante evento, debo disculparme por no haber podido acudir en persona. Ha sido por razones de salud, que estoy maluscona, vamos, con lo que hubiera podido aprender escuchando el resto de ponencias, madre mía. En fin, el caso es que estoy aquí con vosotros, aunque sea virtualmente, porque el año pasado publiqué una novela histórica titulada Esperanza, en la que narraba la vida de un gaditano de pro, fusilado al inicio de la Guerra Civil. Manuel Lapi García, ese era su nombre. Era un hombre culto, buen orador, amante de la reflexión, enemigo de los extremismos, un progresista defensor de la cultura para forjar una sociedad mejor y más justa, por una vida digna y libre de explotación para todos, que murió por sus ideales. Fue cofundador de la Casa del Pueblo de Cádiz, en la calle Arbolí número 5, que antes estaba en la calle Santiago número 1, y que se había quedado pequeña para todas las actividades que organizaban, como charlas, conferencias, cursos para adultos, la biblioteca. Además, era masón, miembro del Socorro Rojo, participó como vocal en los jurados mixtos nombrado por Largo Caballero, a quien, por cierto, consiguió llevar a Cádiz a dar un mitin en la Plaza de Toros. Era socio de la Unión de Radioyentes, fue columnista de la revista Fuerza de UGT, entidad de la que llegó a ser secretario local y presidente provincial, afiliado al PSOE, secretario de la Federación del Transporte de Cádiz y chofer del Cuerpo de Bomberos. Vamos, que lo tenía todo de cara, pobrecito mío. Razones a punta pala para que le dieran matarile. Ya era viudo cuando le fusilaron en agosto del 36, por lo que su hija quedó huérfana siendo muy pequeña, año y medio, y fue criada por sus tías maternas con muchas penalidades, cambiando de casa constantemente para aligerar la carga de tener que alimentar una boca más. La suya fue una infancia solitaria y una adolescencia nómada, de ahí la maleta que aparece en la portada del libro. Y aquí se relatan con detalle los viajes que tiene que hacer la protagonista, a través de los que se plasma la vida de la posguerra en las diferentes localidades españolas, como Cádiz, Tenerife, Sevilla, Madrid, Oviedo o Barcelona. Puedo decir sin hacer spoiler que consiguió lo que quería y mucho más, con su simpatía, su empatía y su fuerza de voluntad. Las personalidades de los protagonistas, de quienes los acompañan a lo largo de la obra, así como la gran cantidad de datos fidedignos aportados que aparecen, hacen que el lector se sienta atrapado por las páginas del libro, ya que son las memorias de unas vidas que merecieron ser vividas. Este relato histórico se basa en una rigurosa investigación documental, tiene un ritmo trepidante y los hechos históricos que se narran añaden interés a la trama. Esta obra está basada en hechos reales. No solo se roza lo histórico, sino que se presentan los hechos en forma de crónica de los sucesos que pasaron. No es una biografía, sino una novela historiográfica, un registro de la historia. No sé si ya habréis llegado a la conclusión o no de que Manuel Lapi García era mi abuelo y su hija era mi madre. Y no es spoiler, es sinceridad. En la obra se rinde homenaje a la memoria histórica, ya que relata de manera exhaustiva los hechos que ocurrieron antes y después de la Guerra Civil Española y sus consecuencias entre la población, reviviendo el pasado a través de los problemas y mentalidad de nuestros antepasados, alimentando la memoria y creando conciencia histórica. Y nace con una clara voluntad didáctica: explicar lo que pasó sin rabia, porque en la guerra, en cualquier bando, los que pierden siempre son los muertos y sus familias. Es una obra costumbrista y antropológica, en la medida que retrata a la sociedad española desde 1919 en Cádiz, momento en el que en Barcelona tuvo lugar la huelga de la canadiense, promovida por la CNT, que duró 44 días y durante la cual se llegó a declarar el estado de guerra en Barcelona, pero tras la que se consiguieron, entre otras cosas, la actual jornada de 8 horas. Y llega la novela hasta 1958 en Barcelona, con sus luces, pocas, y sus sombras, demasiadas.
También es un relato feminista, pues la protagonista, sin más medios que su voluntad, fue capaz de superar situaciones adversas sin perder nunca la esencia, aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y las pérdidas vividas durante la guerra civil y la larga posguerra. Recordemos que las cartillas de racionamiento se mantuvieron hasta 1955, pero ella no estaba dispuesta a conformarse con lo que en aquella época se esperaba de una mujer: a la cocina y a criar hijos, que había que levantar el país. Sus aspiraciones iban más allá. Ángeles, la protagonista, que llegó a ser enfermera, era una mujer empoderada, aún sin ser consciente de ello, que nunca perdió la fe en un futuro mejor, la amistad, el amor y la entrega al prójimo. Aquel lector que desea ahondar en la vida de un luchador por la justicia y en la de una mujer con una profunda empatía, aquí lo encontrará. También hallará amor, drama, amistad, resiliencia, esperanza y entrega, que son, al fin y al cabo, los temas universales que mueven el mundo. Os leo un cachito que os hará entender su forma de ver el mundo. La soledad no era estar sola, podía estarlo, aunque hubiera gente a su alrededor. Estar sola era no tener nada en su interior, y eso no le había pasado nunca. La soledad era fortaleza, su alma no estaba vacía, sino llena de agradecimiento por todo lo que el universo le regalaba, por su fe y por las ganas de seguir viviendo y aprendiendo. Su corazón, desde que nació, estaba lleno de esperanza. Se trata, pues, de un texto literario que acompañará al lector a lo largo de 40 años de nuestra historia reciente, vividos en el día a día de los protagonistas, un homenaje a su memoria y a los de todos los que ya no están. Leer Esperanza es mirar atrás para entender quiénes somos hoy, es reconocer el esfuerzo de generaciones enteras que no tuvieron voz, pero dejaron una huella muy profunda. Y es también un recordatorio de que la esperanza no es ingenuidad, es una forma de resistencia. Pero no os vayáis a pensar que fue fácil publicarlo. Cuando lo presenté a la editorial me dijeron que eso no iba a funcionar, que nanay, que el texto era difícil de leer al ir cambiando de lenguas, así que en un periquete añadí al final del libro un apéndice, el adendo, con las normas básicas de cada habla, para que el lector supiera a qué atenerse al enfrentarse a la obra y sus diálogos. No ni nada. Así que mi libro es raro hasta en eso, en que se empieza por el final. Escribí mi novela en varias lenguas ibéricas. La de base era el castellano, pero también redacté en catalán, en asturiano, en panocho, el habla de Murcia y, como no, en andaluz, porque fue en todos esos lugares donde transcurrió la vida de la protagonista y tenía que ser un libro patoquisqui. Y es que esta obra es plurilingüe y contiene la descabellada idea de poner en valor la riqueza lingüística de nuestro país. El lenguaje es un sistema abierto, cambiante, que reafirma la identidad, nos enriquece como personas. Y cuantos más idiomas sabemos, más aumenta la plasticidad del cerebro, ya que nos brinda más reservas cognitivas y en mayor grado mejora nuestro pensamiento abstracto. Yo no soy lingüista, soy filósofa, pero eso no es impedimento para que me interesen mucho las lenguas. El caso es que mientras escribía Esperanza, me di cuenta de que había algo que no rodaba bien. Cuando hablaban ciertos personajes gaditanos, todos ellos, me chirriaba mucho hacer que se expresaran en castellano. Así que busqué cómo podía escribir en andaluz y di con EDELA, la Escuela de Escritura en Lengua Andaluza. Están en Cartaya, en Huelva, quienes sin ánimo de lucro promueven el aprendizaje de la ortografía andaluza según las normas de la EPA. Compré su manual didáctico para aprender la ortografía andaluza y me tiré a la piscina. Una vez tuve terminado el manuscrito, me puse en contacto con ellos y Nuria Bayo y Fran Pereira se mostraron más que dispuestos a echarme una mano desinteresadamente en la corrección. Porque además de ser andalohablante, hay que ser andaloescribiente. No pretendo ni de lejos
ponerme a la altura de insignes escritores como Manuel y Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Salvador Rueda, Ramón Franquelo, Blas Infante, Julián Romea, que compuso la canción La Tarántula, que mi madre me cantaba cuando yo era pequeña, o Juan Porra, el que tradujo El Principito. Pero he de reconocer que todos ellos fueron para mí inspiración y acicate para no perder el ánimo y atreverme a escribir en andaluz. Si bien es cierto que, como decía Juan Ramón Jiménez, la lengua nace de la boca, no de los libros, y que no se debe escribir en el idioma de las palabras, sino en el de los sentimientos, de ahí que me chirriaran mis gaditas hablando en perfecto castellano, también es necesario cierto orden y concierto. Personas más doctas que yo habrá en esa sala que sabrán poner orden a mis palabras y a mis ideas. De nuevo un penar no estar ahí con todos ustedes. Permítanme un nuevo párrafo de mi libro. Ángeles, ¿tú crees que las monjas van a ser buenas con nosotras? ¿Y por qué no iban a serlo? Porque van todas vestidas de negro, le dijo Rita por lo bajini. A ti te falta un majaíto, Rita. Y no pudo contener la carcajada que le provocó el comentario de su amiga. Bueno, habrá que verlo, oyó decir a su amiga entre dientes. Y cuando llegaron al colegio, las atendió Sor Lucía, que había nacido en Valladolid, así que no hablaba el andaluz como las niñas que tenía en clase, y entendía y respetaba que era su forma de hablar, pero no iba a permitir que escribieran con faltas de ortografía. Así que el primer día les dijo mientras blandía la regla como si fuera una espada: a ver, niñas, entiendo que el andaluz es como un castellano hablado con facilidad, pero tenéis que esforzaros y tener claro que barcón, sordao o armamía se escriben con L aunque no lo parezca. ¿Estamos? Aunque algún que otro reglazo se llevaría alguna por escribir incorrectamente. Verán, cuando me puse a investigar acerca de cómo escribir el andaluz, me encontré con diversas propuestas hacia las que dirigirme. En primer lugar, como ya he referido antes, di con Edela, en Huelva, que siguen las normas de la EPA, inspirada en las distintas corrientes de la literatura andaluza. Luego aparecieron Andalujix y su traductor online en forma de activismo lingüístico. Y el Word en andaluz, en el que ya llevo jugadas más de 770 partidas, con lo que eso supone de aprender de vocabulario. A continuación di con la CEA, de Mijas, que hacen distinción entre las diferentes formas de pronunciación según la zona. Después me encontré con el Instituto Almenara, de Tomás Gutiérrez, que tiene como objetivo difundir la cultura andaluza a través de múltiples actividades, incluyendo especialmente la protección del patrimonio artístico y cultural y fomentando la literatura en andaluz, llevándola al sistema educativo, entre muchas otras cosas. También descubrí el proyecto PAO, Propuesta Ortográfica y Gramática PAO Andaluz Homologado, que desea una estructura organizada para el andaluz escrito, si bien también hacen diferencias entre el hablar del este y el hablar del oeste. Todo esto entre muchas más propuestas. Y ya dejo las citas porque hay cosas más interesantes que decir mientras me visto de mi verdadera identidad, gaditalana. Mi madre era de Cádiz y mi padre catalán. Creo firmemente que el andaluz es la lengua natural del pueblo andaluz y que necesita la creación de un estándar diferente al del castellano. Y es que la lengua no la hacen las instituciones, la hacen los hablantes. No habla igual un gallego. Hola, rapaciño, cando llegas, no te olvides el chubasqueiro que aquí está chovendo, ¿eh? O que un vasco. ¿Qué haces, pues? ¿Es vasco tu nombre, Aitor? Si vienes a comer, dime, ¿qué comida hacemos? O que un catalán. ¿Te has dejado la llave en la casa de Sabadell? O que un murciano. Acho, te he traído tomate y limones. Oye, y olivica que se come huesecico al suelo, que tengo que ir en Cadió para buscar oliva buena. A pesar de que todos hablen castellano, sus pronunciaciones son diferentes, pero nos entendemos. Y nos entendemos porque queremos hacerlo. Porque no nos engañemos, el castellano perfecto no existe. Y es que ni siquiera en Castilla se habla el castellano bien. A su pesar,
Madrid y Valladolid son dos localidades condenadas a ser mal pronunciadas. Se dice Madrid o Valladolid, o Madrid o Valladolid. Lo que sí sé es que en Andalucía se habla un perfecto andaluz, con 10 sistemas vocálicos frente a 5 del castellano. Desde mi infinita ignorancia me pregunto si no sería posible construir una ortografía y una gramática común para el andaluz para que cada hablante la pronunciara según su zona. En Cataluña no pronuncia igual un habitante de Girona que uno del sur de Tarragona, pero ambos tienen la misma base gramatical. ¿No sería posible hacer algo así con el andaluz? Y en la escritura en catalán hay muchas construcciones y pronunciaciones que también se comen letras. No se pronuncian las R's finales, algunas vocales se abren al final de la palabra de forma similar a como se hace en el acento cordobés, se enlazan palabras al sonido similar o se apostrofa para una pronunciación más dinámica, se unifican los diptongos. Si el andaluz tuviera una versión escrita y reglas de escritura, estoy segura que sería parecida a la del catalán. Pompeu Fabra, a pesar de ser ingeniero industrial, fue el que normalizó la gramática de la lengua catalana en 1912 y en 1932 publicó el Diccionari General de la Llengua Catalana. Me habéis entendido, ¿verdad? El Diccionario General de la Lengua Catalana. Fabra explicaba que, como los otros catalanes del primer tercio del siglo XX, hablaba catalán, pero escribía y leía en castellano. En ese contexto, con 15 años, se encontró una libreta de cuentas de su tatarabuelo escrita en catalán y constató que esta lengua también podía servir para redactar documentos y para la vida diaria. Poco después, mientras escribía una carta a sus sobrinos, empezó con un manido «Queridos sobrinos», y se dio cuenta de que no podía continuar porque aquellas palabras le resultaban artificiosas, que viene a ser lo que me pasó a mí en mi novela con los diálogos gaditanos. Pero el hombre no lo tuvo fácil. El religioso Antoni Maria Alcover, autor junto a Francesc de Borja Moll del diccionario català-valencià-balear, dijo que Fabra había sido uno de los gramáticos más funestos que había tenido jamás la lengua catalana. Pero la obra de Fabra es la que ha perdurado en el estudio del catalán. Empezó por las normas ortográficas en 1913. Después llegó la gramática catalana en 1918, cuya revisión, escrita poco antes de su muerte, fue reeditada en 1956. En 1932 escribió el Diccionari General de la Llengua Catalana. Su lema era: no hay que abandonar nunca ni la tarea ni la esperanza. Lo que buscaba era llegar a una normativa pensada para responder a todas las formas del habla catalana. Y si los catalanes lo lograron, ¿por qué no los andaluces? Trabajad, y trabajad cada día, porque el cultivo de una lengua no se puede abandonar nunca, dijo Fabra en 1945. Yo me comprometo, llena de esperanza, a estar a vuestro lado. Y de vez en cuando, sed infieles a vuestro teléfono móvil y poneros a leer un buen libro en la lengua que sea. Si estáis interesados en adquirir mi novela histórica Esperanza, no tenéis más que enviarme un correo a través de la web que aparece en pantalla y los gastos de envío correrán por mi cuenta. Nos vemos entre libros. Buenos días a todo el mundo y gracias por su atención.